Enrique Leff, que ya está preparado, es una de las voces más influyentes del pensamiento ambiental latinoamericano. Su obra ha sido fundamental para comprender esta crisis ecológica de la cual estamos hablando. Es un destacado sociólogo y economista mexicano, investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Sistema Nacional de Investigaciones. Coordinó la red de formación ambiental para América Latina y el Caribe del PENUMA durante más de 20 años y ha publicado más de 35 libros, distinguido con múltiples doctorados honoris causa por su trayectoria académica internacional. Mucho y mucho, mucho más. Con ustedes, Enrique Leff. Gracias. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Debo empezar agradeciendo, efectivamente, agradeciéndote, Silvia, Gonzalo, Belén, Carlos, el honor, el privilegio que me confieren al haberme convidado a este espacio que se dice de regeneración de la vida, que es un espacio de retomada de, de una conciencia de la humanidad y de una responsabilidad histórica de la humanidad frente a un acontecimiento histórico donde la palabra acontecimiento se manifiesta con toda su enigmaticidad. El enigma que tenemos que descifrar. Un enigma que va más allá de las intenciones de una deconstrucción de lo que fue la elaboración histórica de la racionalidad, del esquema de racionalidad que domina al mundo, que tiene cooptadas a las conciencias y a los modos de comprensión de la humanidad, ¿no? Eso es un enigma. Hace ya más de medio siglo, y cuando decimos medio siglo es para darle fuerza a la comprensión de lo que significa medio siglo, cuando medimos los tiempos históricos en términos de tiempos, medio siglo de que irrumpió esta conciencia de que algo andaba mal en la manera como la humanidad venía conduciendo el proceso histórico y se venía insertando en ese proceso histórico. Llamémoslo el proceso de eso que se llama desarrollismo, progresismo, ¿no? Esta idea generada por el iluminismo de la razón, ¿no? Esa construcción que nace de la ruptura o de la construcción cartesiana como fundamento, digamos, de comprensión del mundo y del mundo humano y que abre las puertas a la modernidad y que desencadena un, un proceso, un proceso guiado por lo que Heidegger denominó el mundo de la técnica y que condujo a Carlos Marx a pensar la estructura del capital como la estructura social, el modo de producción, pero la estructura social que venía configurando el mundo de la racionalidad, ¿no? Esa racionalidad de la modernidad que fue
desgranada, digamos, analizada por un gran pensador, Max Weber, el pensador de la racionalidad de la modernidad, que impulsó a la Escuela de Frankfurt dentro de esos esquemas, a criticar la modernidad, pero que finalmente, déjenme decirlo ya claramente, ha quedado atrapada en ese esquema de la racionalidad. 50 años debieran ser suficientes para que la humanidad tomara conciencia realmente de esa falla histórica. Porque, déjenme ya decirlo, la crisis socioambiental, la crisis climática, no es, digo, sí conduce a un colapso ecológico, pero no es de carácter propiamente cósmico ecológico. El desquiciamiento de la biosfera que estamos experimentando, viviendo en estos momentos, es una construcción antrópica. Como ayer sintetizábamos, porque así surgen de repente los slogans, las palabras con Silvia, es una construcción antrópica que derivó en una consecuencia entrópica. Lo que hoy estamos experimentando es la tendencia histórica hacia lo que yo vengo denominando hace mucho tiempo la muerte entrópica del planeta. Y eso no es poca cosa. El enigma, el enigma que tenemos que descifrar si queremos entender las causas las causas metafísicas, las causas generadas por el propio pensamiento humano que se fue configurando de la manera como se fue configurando, que fue generando, digamos, la racionalidad de la modernidad. Y cuando digo racionalidad de la modernidad, me refiero a la racionalidad teórica, a la racionalidad científica, a la racionalidad económica, a la racionalidad instrumental, al esquema complejo de la racionalidad que está instaurada en, no solamente en las mentes de cada uno de nosotros, que se filtra hacia nuestros impulsos, o sea, que ha colonizado incluso el inconsciente humano. O sea, hay que entender los grados de incidencia, o sea, vivimos hoy o sobrevivimos bajo el peso de las ideas. Vivimos bajo las consecuencias del eidos platónico. Y si hablo en términos hoy, sobre todo filosóficos, incluso más que sociológicos o antropológicos o económicos, es porque la raíz, digamos, de esta historia que ha conducido a la catástrofe ecológica, al desquiciamiento del metabolismo de la vida en el planeta, está en ese enigma. Ustedes preguntarán, ¿cuál es ese enigma? Todos podemos consentir, al menos en esta sala, creyentes o no creyentes, que la vida y el mundo humano derivan de un proceso cósmico, ¿no? Un proceso cósmico que hizo que hace casi 4 eones de años, hablando de grandes ciclos de tiempo, se generara la vida en este planeta como un hecho también enigmático, extraordinario, porque en la vastedad del universo tendría que haberse generado. Pero la verdad es que nos tocó, para bien o para mal, la suerte, somos el producto de esa historia.
de la fuerza cósmica se generó la vida en el planeta. Y en el planeta, a través de la evolución de la vida, emerge el Homo sapiens. Emerge el lenguaje, emerge la idea, emerge lo que los presocráticos ya llamaban el logos humano. La vida nace de esa fuerza cósmica, de eso que Heráclito denominó bajo el término de physis. La physis es la potencia emergencial de todo lo que existe, de todo lo que existe en el universo y de lo que, la forma particular de lo que existe en este planeta, que es ni más ni menos que la vida. Y el enigma es el siguiente. ¿Cómo es que la vida que emerge de una potencia cósmica, que lo que genera es vida diversa y un devenir de la vida, porque en el concepto de physis, el concepto del devenir, también de Heráclito, es un devenir que va hacia la diversificación de la vida? Esto que aquí valoramos como diversidad de vida es el efecto de esa fuerza cósmica que generó no solamente diversidad de vida en términos estrictamente biológicos, sino de vida cultural, ¿no? La diversidad cultural de la humanidad. El enigma, para terminar de señalarlo, es el hecho de que de una fuerza cósmica generadora de diversidad de vida, cuyo modo de ser es generar diversidad de vida, haya surgido el orden simbólico que caracteriza a la humanidad y que ha terminado por constituirse en la mayor fuerza destructiva de la vida. ¿Se dan cuenta que decir esto es decir algo más o más de fondo que lo que dijo Meadows et al hablar de los límites del crecimiento? Sí, el Club de Roma fue esa instancia que, habiendo financiado, promovido con el MIT este estudio, ¿no?, de Donella Meadows y sus colaboradores, ¿no?, los límites del crecimiento, levantaron la alarma de que había este proceso instaurado en el orden de la modernidad que estaba llegando a unos límites, a los límites planetarios, ¿no?, y que anunciaba una catástrofe ecológica a la vuelta del milenio. ¿Qué pasó con la humanidad? ¿Cómo respondió la humanidad a ese llamado, a esa conciencia que venía pues realmente a perturbar, a choquear la comprensión en la que estaba toda la humanidad? La humanidad estaba en la idea de que había que seguir el orden del progreso tecnoeconómico para generar, según las lógicas económicas y todo eso, desarrollo, crecimiento, riqueza, donde claro que ya se abrió el debate de la distribución de la riqueza y la desigualdad, que ha sido no nada más un problema de nuestra actualidad, ¿no? El capital, para poderse acumular y generar esa riqueza,
debía explotar al límite la fuerza de trabajo. Y de ahí nace, bueno, toda la teoría marxista, ¿no? De la dialéctica de la historia y la contradicción entre el capital y el trabajo, el proletariado, el capital, ¿no? Que déjenme decirlo, ya está inscrito en ese orden también de racionalidad de la modernidad, que generó mucha criticidad dentro de ese marco de comprensión. Ese marco de comprensión en el cual el mundo humano, siguiendo los trazos de Descartes, la separación de la res cogitans de la res extensa, fue generando pues el mundo de la ciencia, de una ciencia con la pretensión derivada del iluminismo de la razón de alcanzar una capacidad de conocimiento totalitario del mundo y por tanto de control del devenir del mundo. La crisis socioambiental venía a dislocar, digamos, esa falacia, ¿no? A romper esa arrogancia y esa pretensión, ¿no? De eso que viene criticándose, ¿no? De la arrogancia del ser humano, de creerse por encima de la naturaleza y creerse que, que somos la parte este, privilegiada de la creación divina o cósmica, como ustedes prefieran, ¿no? La verdad es que empezaron a surgir a raíz de la conferencia de Estocolmo, y déjenme hacer un breve paréntesis. Cuando yo hablo de la conferencia de Estocolmo, y ayer lo conversaba con Silvia, yo me pregunto, ¿quién en esta sala, quiénes en esta sala, por nuestras edades, estuvimos en los inicios de esos debates? Yo no podría haber llegado a pensar lo que he pensado si no es porque, por circunstancias absolutamente históricas, de mis tiempos de nacimiento y de vida y a lo que me condujo. Yo me encontraba en París haciendo mi doctorado en economía porque entendía que lo que me movía en este mundo no se resolvía a través de la técnica que había aprendido en mi carrera inicial como ingeniero químico. Y también un poco quizás de mi propia historia, porque hay que entender desde dónde hablo o desde dónde he llegado a pensar lo que puedo yo, lo que la vida me ha dado a pensar y que puedo muy brevemente estar transmitiendo ahora, ¿no? La vida me llevó a ser líder estudiantil en el movimiento de 1968 en México. Y no pude haber pasado por esa experiencia de vida sin que eso me llevara a decidir que no podía seguir el camino de la técnica y tenía que llegar a entender, no lo que todavía no se entendía en ese momento, hablo de 1968, que previo a la cumbre de Estocolmo, sino entender esa voluntad de dominio, ¿no? Sobre la vida, la violencia ejercida sobre la humanidad, todas esas cosas que explotaron también las desigualdades sociales, ¿no? Eh, bueno, las luchas sociales que despertaron en la década de los 60, todo eso que me tocó vivir. Pero otra circunstancia, estando en París, haciendo este doctorado en economía, porque no daba la técnica para hacer saltos más altos hacia la filosofía, que acabó siendo, y que era desde mis inicios, digamos, el motor que me movía a tratar de entender el mundo, mi mundo y el mundo en el cual vivía. Uno de los seminarios que seguí con mayor rigor, digamos, o fue el que dirigía Ignasi Sachs, nombre que debe resonar en algunas y algunos de ustedes.
quien, previo a la cumbre de Estocolmo, Maurice Strong lo llamó para que asesorara y fue yo uno de los grandes asesores que delineó el discurso de la cumbre de Estocolmo y que fue abriendo después el campo del desarrollo. Entonces, fue desde esos primeros momentos que mis intereses intelectuales, yo diría mi pulsión epistemofílica, fue atrapada por la cuestión de la crisis socioambiental. Y desde entonces llevo más de 50 años de estar tratando de entender esta cuestión. Eso llega a estos puntos, digamos, de deconstrucción realmente histórica de esta cuestión y por eso he dicho lo que he dicho hasta ahora. Pero una señalada, digamos, este shock histórico, esta crítica radical a la manera como la humanidad venía conduciendo su proceso de humanización, incluso la comprensión que era el humano eh, en esos momentos, donde dominaba todavía este divorcio entre la arrogancia de la supremacía humana y la naturaleza, que está ahí para ser explotada, para ser consumida, ¿no? Incluso en ese mandato, ¿no? Que algunos dicen, ¿no? El Papa Francisco ya medio lo moderaba y decía, no, no, no es eso lo que dice la Biblia, ¿no? ¿No? El mandato de dominar a la naturaleza para la supervivencia humana. Dicho esto, lo que ahí empezó a generarse, más allá de hablar de crecimientos cero y las reacciones, incluso de América Latina en ese momento, de decir, nosotros tenemos derecho y más bien necesidad de desarrollo. Entonces, no me hablen a nosotros en 1972 de crecimiento cero. Para que América Latina salga de la pobreza necesitamos crecer, pero de manera sustentable. Desde esos momentos, en América Latina, se generó uno de los procesos más críticos al discurso que surge de los límites del crecimiento, ¿no? Esta cuestión de el problema no es propiamente el crecimiento, sino los modos de crecimiento, la desigualdad social está en la base de todo eso, ¿no? Recordarán la gran obra de América Latina, ¿no? Catástrofe o Nueva Sociedad, ¿no? Fundación Bariloche, Amílcar Herrera, en fin, toda esa intelectualidad de ese momento que sale a cuestionar un discurso también muy lineal de los límites del crecimiento y hay que... Desde ahí se empieza a generar un proceso que fue derivando en lo que hoy decimos el pensamiento ambiental latinoamericano, que ha sido desde sus inicios un pensamiento que no ha seguido al pie de la letra el discurso crítico que nació de la cumbre de Estocolmo, sino que paso a paso fue marcando una diferencia y un pensamiento propio y crítico, ¿no? Con muchas derivaciones. Pero como tengo que ser muy sintético, no puedo seguir toda la historiografía. Básicamente, dentro de todo eso, empezó a generarse inmediatamente una reacción a nivel internacional, ¿no? Y estoy hablando del informe Brundtland. El informe Brundtland empieza a cocinarse ahí para moderar esta idea de límites del crecimiento y catástrofe, y retomando incluso de IUCN el concepto de sustainability. Es un concepto que sale de esta comisión de planificación que en la mañana comentaba brevemente. De ahí sale el concepto de sustainability.
y empieza a manipularse el concepto de sostén. Y a través de toda esta parafernalia que fue las discusiones mundiales, ¿no? Sobre nuestro futuro común y donde se fue configurando el concepto de sustainability, se fue abriendo un camino, digamos, de una reacción. Claramente una reacción que derivó en lo que hoy llamo una geopolítica del desarrollo sostenible, donde, donde cabe todo, donde parte de la sostenibilidad es la capitalización de la naturaleza. Lo tengo que decir ya en términos muy definitivos porque no da para desmenuzar todo ese proceso. Pero efectivamente surge una economía ambiental, propiamente la environmental economics, que es una derivación de la economía neoclásica y que empieza a valorar a la naturaleza, al ambiente, todas estas cuestiones en términos económicos. Y surge una economía ecológica que busca abrir paradigmas más interdisciplinarios, transdisciplinarios, porque toda esta cuestión de la crisis socioambiental, hay que decirlo desde un inicio, fue asociada directamente al problema de la extrema fragmentación del conocimiento científico. Se decía que había un problema de eso, de fragmentación disciplinaria, que no alcanzaba a comprender la complejidad de la crisis socioambiental. Entonces, asociado a la crisis ambiental, en los años 60 surge la idea de una crisis de la razón, surgen estos esfuerzos de abrir las vías de una inter y transdisciplinariedad. Recuerdo el texto pues, que trascendió de Leo Apostel sobre interdisciplinaridad, pero están ahí también todos los esquemas de la emergencia de las ciencias de la complejidad, el pensamiento complejo de Edgar Morin, por ejemplo, Churchman, Eickhoff, los teóricos de sistemas, Bertalanffy, toda esta idea. Pero déjenme decir, toda esa idea volvía a ser un esfuerzo de buscar reintegrar la fragmentación del conocimiento científico sin cuestionar a fondo lo que implicaba cederle a la ciencia la primera y la última palabra en la comprensión del mundo y la posibilidad de actuar sobre el mundo. Lo que ahí se fue ocultando fue lo que implica el mundo de la ciencia. Hoy seguimos apelando a la ciencia, a la mejor ciencia posible. Muchos de los discursos que escuchamos, de la discursividad en la cual se ha plasmado las mejores intenciones de responder a la problemática socioambiental, que como ya vimos incluso en la primera ronda, acá tiene derivaciones muy plurales. Bueno, déjenme decirlo, estamos respondiendo dentro de un esquema de racionalidad que es el que tiene atrapado al pensamiento humano y a la acción humana. Déjenme decirlo ya sin ambajes, no podrá haber acción regenerativa dentro de ese marco de comprensión. Perdón que sea tan brutalmente, no sé si claro, pero bueno, claro en la manifestación de lo que yo pienso. No. ¿Y por qué digo que no da? Porque la humanidad lleva más de 50 años construyendo
esa discursividad de la sostenibilidad y todas las instancias que tenemos en este mundo están atrapadas en esa discursividad. La economía verde, ¿cómo se llama? Y les voy a dar algunos ejemplos para que vean, o sea, más claramente. En Río 92, 20 años después de Estocolmo, más, ¿cuál es el primer capítulo de nuestra de la Agenda 21? El segundo es de la biodiversidad, pero el primero es sobre el orden económico. O sea, ya desde entonces, el orden económico es el que domina el mundo. De ahí surgió el protocolo de Kioto, que a todas luces ha fracasado. ¿Por qué? Porque fue la pretensión, y es emblemático eso, la pretensión de controlar las emisiones de gases de efecto invernadero a través de estas políticas de, Dios mío, 2 minutos, de transacciones económicas, ¿no? Y de derechos de contaminación. O sea, la humanidad no ha logrado darle la vuelta a ese esquema de racionalidad. Me quedan 2 minutos y apenas estaba en los prolegómenos. Y yo sabía que esto iba a pasar. No hay manera de desgranar esto. Y si no lo desgranamos, queda en una especie de dichos, no hay manera. Y aún que aprecio que está organizada estos 2 días para que realmente dialoguemos y todo eso, queda también como un espacio de tiempo. Tengo que acabar diciendo, porque tengo ya 1 minuto y medio, ¿hacia dónde va el giro? O sea, de construcción de esta lógica. Porque no se puede pensar la sustentabilidad, la regeneración, la vida, la apertura a este devenir de la fisis como generación de diversidad de vida y convivencia biocultural en el planeta, que es a lo que tenemos que aspirar, si no es rompiendo ese esquema de racionalidad. Si me pueden dar 5 minutos más, ¿sí? Miren, voy a dar otra vez. ¿En qué está el pensamiento humanitario, sociológico más avanzado de nuestros tiempos de la modernidad? ¿No? Habermas, herencia de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Racionalidad comunicativa. ¿Qué es la racionalidad comunicativa? Pensemos, dice, decía Habermas, yo lo hablo a los valores, a la diversidad, pero los valores tienen que ser expresados y defendidos, legitimados, argumentados racionalmente. Entonces es un esquema de comunicación que pone como privilegio la racionalidad, sometida, decía, a un saber de fondo. ¿El saber de fondo de quién? ¿De quién? Y fue ahí donde, en 2004, al publicar mi libro Racionalidad Ambiental, el capítulo 7, entra de lleno a esa crítica y abre las vías para ir más allá de la y de la transdisciplinaridad a lo que he venido llamando el diálogo de saberes. Tengo que decirlo nada más así, no puedo decir todo lo que hay atrás. ¿En qué está la sociología? Giddens, Beck, ¿no? ¿No? En la reflexividad de la modernidad. La reflexividad de la modernidad no es una reflexión deconstructiva del pensamiento, para decirlo claramente. Es la idea de que la humanidad está constituida, atrapada por un régimen de racionalidad que reacciona sobre sí misma, ¿no? Que reacciona sobre sí misma, generando individualidades y modos de respuesta individualizados. ¿Qué queda, digamos,
sin tocar en todo esto. A un imperativo categórico que ya no es solo kantiano. El imperativo categórico que impera sobre el mundo es la reducción, la reducción ontológica de todo lo que existe al valor económico. Y esa es el fondo de la tragedia. Mientras no salgamos de eso y mientras todo lo estemos calculando en términos de compensaciones económicas, la única manera de pensar la sustentabilidad futura es de ir poco a poco armonizando esos modos. ¿Y quienes tienen la disposición en este mundo que vivimos de abrirse a eso? Porque lo han hecho a lo largo de toda su historia. Y no es que no haya habido catástrofes ecológicas. Está la de la civilización maya, la, los pueblos de la isla de Pascua. Hay todo esto, o sea, la mitología ha llevado también a guerras grupales y la violencia también existe ahí, pero tienen otra disposición a vivir en armonía, respetando los enigmas de la vida y tal, ¿no? Esto da para, para abrir. Hoy estamos, o sea, si queremos transitar, no es nada más construir alianzas entre nosotros, es aliarnos a las luchas de defensa de los territorios de vida, los derechos existenciales, culturales, territoriales de los pueblos de la tierra, porque son la parte de la humanidad que tiene la capacidad de regenerar la vida. Pero hoy, ante el colapso, este libro salió esta semana. Es un diálogo entre mi comprensión de la tesis de Heráclito y la filosofía zapoteca, que es uno de los pueblos emblemáticos tradicionales de mi país, de México, un diálogo con un filósofo zapoteca. Y déjenme decirles, llegamos al punto límite de lo que podemos pensar hoy en día. Ellos, porque así lo viven dentro de sus cosmovisiones, ellos están dispuestos a pensarse y a subsumirse dentro de el desvanecimiento, la degradación entrópica del planeta, reducirse nuevamente en almas, ánimas, átomos, pensando que la regeneración de la vida podrá venir en eones de años después. Ellos tienen esa disposición. Nosotros no. Entre nosotros, Elon Musk piensa que va a tomar una nave y él va a ir a la Luna o a Marte, y los demás que vivimos en ese planeta somos descartables. Entonces, esto implica, si queremos pasar a una acción regenerativa, hay que reconstituir la economía.
una economía fundada en la potencia de la naturaleza, no una potencia económica que crece degradando y destruyendo la naturaleza y la vida. Una potencia que yo llamé hace 50 años, una productividad negentrópica, cosas que ningún economista ha querido retomar. Una bioeconomía que va más allá de la de Georgescu Ruegen, que no es una crítica, no es solo una crítica a la economía que existe entropizando el planeta, sino una economía que funciona a través de la productividad. Y una jurisprudencia, y con esto acabo, un orden jurídico que es el último a haber respondido en 50 años a la crisis socioambiental, que sigue anclado en el derecho positivo, privado y del capital, y que tiene que abrirse a regenerar, a generar una comprensión de los derechos colectivos de los pueblos a los bienes comunes de la humanidad, algo que no existe en el orden jurídico, en la jurisprudencia. Hay que reconstituir esos espacios de convivencia. Y perdón, pero necesito nada más 30 segundos. ¿Qué dice? ¿Cuáles son los ejes que sostienen lo que vengo denominando como racionalidad ambiental? La racionalidad ambiental no es otra racionalidad de este tipo. Está anclado en 3 principios y esos 3 principios son fundamentales. Es, número 1, una comprensión, podríamos decir, una ontología de la vida, una comprensión de que la vida en el planeta deriva de esa comprensión originaria de Heráclito, de un proceso de generación diversificante, complejizante de la vida. Un principio que es humano, que es y político, que es una política de la diferencia. Necesitamos aprender a convivir en la diversidad y en la diferencia a través de un régimen jurídico y político y una última que es la fundamental y que la humanidad ha vivido sin entenderla y sin subsumirse en ella, una ética de la otredad. Sobre esta debería de hablar horas, o deberíamos de dialogar horas. Gracias, Enrique. Muchas gracias. Gracias. Queda tanto por hablar. Ah, Manera de meterlo en... hablar de lo que realmente importa, de lo que hace falta, sin ambajes, sin rodeos, como decía Enrique recién. Eh, bueno, además de introducir en la conversación esta idea de la crisis de racionalidad de sentido y de civilización, está interpelando nuestras arrogancias